Salmo 27, versículos 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta noche y le pedimos, Señor, la guía de su Espíritu para poder, Señor, profundizar en las palabras que hemos leído. Gracias, Padre amado, por su palabra, que es el libro de los libros. Es la medicina, Señor, para nuestra alma, es el alimento a nuestra alma. Y Padre, todos hemos llegado en esta noche con una necesidad de usted, Padre, con un deseo suyo, también con pruebas, con pesos sobre nosotros. Pedimos, Padre amado, que su palabra en esta noche pueda ser ese ungüento que necesitamos, ese alivio y, Señor, esa agua pura que necesitamos para nuestra vida en este día. Señor, bendíganos a cada uno de nosotros. Rogamos también por los que no están, por los que están, Señor, en el campamento, por los que están fuera. Señor, también por los que puedan estar enfermos, bajo prueba. Señor, sea con todos nosotros en esta hora. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a ver que nuestra fortaleza está en las fuerzas de Dios. Nuestra fortaleza está en las fuerzas de Dios. Y vamos a dividir aquí el pensamiento de David en dos partes. En primer lugar, versículos 1 al 3, vamos a decir que Dios nos infunde valentía en las pruebas. Dios nos infunde valentía ante las pruebas. Y en segundo lugar, versículos 4 al 6, vamos a decir que en medio de las pruebas es cuando más debemos buscar la comunión con Dios. En medio de las pruebas es cuando más debemos buscar la comunión con Dios. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver en esta noche que nuestra fortaleza está en las fuerzas de Dios. Como siempre, nosotros cuando necesitamos fuerza, muchas veces miramos hacia adentro de nosotros mismos, ¿no? Y vamos a nuestras propias fuerzas, ¿no? En vez de ir a las fuerzas de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los hermanos allí en Éfeso, él les dice a los hermanos en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 10, les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, ¿de dónde viene la fuerza que nosotros necesitamos? De Dios. A Él es donde tenemos que ir. Y David, no sabemos en este momento cuál es la situación de este salmo, porque recordemos que David fue ungido por lo menos 3 veces. La primera por Samuel y después por lo menos 2 más. Así que la vez que él subió al trono no fue la única vez que él fue ungido. No sabemos si fue el día de su entronización, que esa fue por lo menos la segunda, y hay otra, que fue cuando él ya era viejo. Y recuerdan que él todavía estaba en batalla, fue su última batalla, y en medio de la batalla se enfrentó a otro gigante. Pero vino uno de sus valientes, Abisai, ¿recuerdan? Y le dijo: David, esta batalla no es tuya. Lo puso atrás y fue Abisai quien fue y se enfrentó a este otro gigante y lo mató. Por lo menos encontramos estas 3 ocasiones
donde David posiblemente escribió este salmo. Cualquiera haya sido la ocasión, David nos va a decir en esta noche que la fuerza viene de Dios, no viene de nosotros. El apóstol Pablo también dijo que él encontraba toda su fuerza en Dios, tanto en Filipenses 4:13 como también allí en Efesios 6:10. Él dice en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Es una luz continua. ¿Alguna vez se ha apagado la luz de Dios? Jamás. La luz de Dios es continua. Por lo tanto, a esa luz que es continua es a la cual nosotros debemos aferrarnos. Y saben que cuando nosotros somos personas que nos aferramos a la luz de Dios y no buscamos la luz propia, nosotros incluso vamos a inspirar a otros. Mire, me acompañaría en su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 21. Segundo de Samuel 21, miremos el versículo 15. Era tal la realidad, hermanos amados, en la vida de David, que él buscaba en la luz de Dios, que llegó un momento en que el pueblo de Israel consideraba a David la antorcha de Israel. Dice 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hasta ahí la lectura. Hermanos amados, cuando nosotros vivimos como hijos de luz, ¿recuerdan lo que dice Efesios 5:8? Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando nosotros nos apropiamos de la luz de Dios y andamos como hijos de luz, eso inspira a otros. Y era tanto que David hacía suyo este Salmo 27, que él mismo escribió, que el pueblo de Israel decía, David es la lámpara de Israel. Y dijeron los valientes de David, David, no vas a luchar más, ya eres viejo, ya no vas a ir más al frente de batalla, porque si mueres, se va a apagar la lámpara de Israel. Y es así con nosotros también. ¿No vive Cristo en nosotros? El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Así que, si Él es luz y Él vive ahora en nosotros, nosotros debemos irradiar esa luz e inspirar a otros. Y que podamos confiar de que así como Él es luz, nosotros nos podamos aferrar a nuestro Señor, que es luz, en medio de la situación de lucha, de prueba. Si Él es luz, dice aquí, ¿de quién temeré? Volviendo al Salmo, ¿de quién temeré? Dice David. Su luz es eterna, su luz es inextinguible. No tenemos nada que temer. Ya los científicos saben que esta gran estrella que nos ilumina a todos, el Sol, se va a acabar. Los mismos científicos saben. Las estrellas están explotando en el universo y el Sol es una de ellas. Este mundo, dice 2 de Pedro 3, que está destinado a ser destruido. Porque ¿qué esperamos nosotros? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este sol que nos alumbra se va a acabar también. Pero ¿cuál es la única luz inextinguible? La luz de Dios. Y esa luz
está en todos sus hijos. Esa luz representa su fortaleza. ¿De quién hemos de temer? Y David avanza en esta ilustración y él dice, Jehová no solamente es la luz y mi salvación, sino que es la fortaleza de mi vida. La fortaleza de mi vida. Imaginemos una montaña alta de piedra. Y en la cima de esta montaña de piedra, él ha construido una fortaleza, una casa firme, tal como Jesús dijo, que aquellos que construyen su casa sobre la roca, no importa que vengan las tormentas, si está construida sobre la roca, ¿qué va a pasar? Permanecerá. Pero tanta gente que no ha construido su casa sobre la roca, sino en la arena, cuando llegue el día final, serán juzgados, porque no construyeron su vida sobre la roca que es Cristo. Si nosotros ya tenemos a Cristo, no tenemos nada que temer, estamos en aquel que es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos justos. Retomando lo que decía Pablo en Efesios 6:10, ¿recuerdan? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Tenemos todos los recursos espirituales en Dios que necesitamos? Tenemos todos los recursos que necesitamos. Tenemos a Cristo, que es la roca. Le tenemos a Él, que es la luz. Estamos en el eterno. No tenemos nada de qué temer. Por eso que termina el versículo 1 diciendo, ¿de quién he de atemorizarme? Ningún temor. Estamos en aquel que es la roca, la luz y nuestra salvación. Dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y esto lo vivió David una y otra vez. Por eso que posiblemente este salmo fue aquel que él escribió en su último ungimiento, poco antes ya de terminar sus días como soldado. Cuando ya estaba terminando su vida, él está haciendo un recuento y recordando cuando los malignos, los angustiadores y sus enemigos querían quitarle la vida. Él constantemente vio cómo aquellos que trataban de matarlo, partiendo allá cuando él era joven con Saúl, hasta sus últimas batallas, él vio cómo tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David que su reino no tendría fin. Esa fue la promesa de Dios en 1 Samuel capítulo 7. Su linaje es el linaje del Mesías. Y él sabía que incluso David, aunque él muriera, él sabía que un día vería al rey y estaría en el reino de lo que nosotros ya sabemos hoy, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, cuando David escribe esto, él no está exagerando. ¿Hubieron ejércitos completos buscándolo para matarlo? Desde el principio, cuando Saúl lo buscaba para matarlo, una unidad completa de soldados buscaba a David por los montes, por las cuevas, por los desiertos, donde David tuvo que ocultarse. Un ejército completo acampando contra un solo hombre. Porque Satanás siempre ha tratado de destruir al linaje del Mesías. Pero David, ¿qué dice? No temerá mi corazón. No temerá mi corazón. En nuestro Señor, hermanos amados, podemos tener paz. Y Jesús nos prometió que Él nos da su paz.
no como el mundo la da, sino su propia paz. Y aunque contra mí se levante guerra, termina el versículo 3, yo estaré confiado. Es decir, este ejército no solamente está acampando, no solamente es un ejército que se está preparando para atacarlo, se levantará en guerra contra él. David dice, yo estaré confiado. Y así lo hizo David, huyendo por el desierto de Engadi, escondido en la cueva de Adulam, escapando por montes rocosos. Pero a pesar de eso, David estaba confiado en su Dios. Y eso es lo que tenemos que también hacer nosotros. En medio de las pruebas, Dios nos infunde valentía. No tengamos temor. Estamos con aquel que es luz y salvación. Estamos en aquel que es la roca firme, y en él subimos como a una cúspide y allí construimos una fortaleza que es nuestro mismo Dios. Así que en estos primeros 3 versículos hemos visto que Dios nos infunde valentía ante las pruebas. No estamos solos. Está con nosotros la roca, nuestra luz y nuestra salvación. Y en segundo lugar, versículos 4 al 6, en medio de las pruebas es cuando más debemos buscar la comunión con Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque ¿cuál es nuestra tendencia cuando estamos en medio de las pruebas? ¿Quejarnos? ¿Exclamar al Señor? ¿Decir por qué? ¿Enojarnos incluso con Dios? ¿Dejar la Biblia de lado? ¿Dejar nuestros tiempos de oración? ¿Dejar de asistir a la iglesia? Esa muchas veces puede ser nuestra reacción natural, pero no debiera ser. En medio de las pruebas es cuando más debemos buscar la comunión con Dios. Vimos en los primeros 3 versículos que el Señor nos va a infundir valentía en medio de la prueba, porque de Él viene la fuerza para enfrentar los problemas y las crisis. Y en medio de ese tiempo difícil es cuando más debemos buscarle en la palabra y en la oración. Mire lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos amados, la fe que tenía David y la visión que tenía David son realmente muy esperanzadoras, porque David nunca vio el templo. Él veía el templo por la fe, porque él lo diseñó, él lo planeó, él lo pensó. Pero Dios no le permitió construirlo, ¿no es así? David solamente conoció el tabernáculo. Y él nunca pudo entrar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo estaba permitido solamente al sumo sacerdote. Los sacerdotes solamente podían vivir en el atrio, alrededor de este lugar, de este tabernáculo. David solamente podía llegar hasta cierta parte. Pero ¿cuál era el anhelo de David si él hubiera podido? Vivir dentro mismo del atrio, vivir dentro del tabernáculo y penetrar en el lugar santo. Pero David nunca pudo, porque moriría cualquier hombre que entrara ahí. Solamente los sacerdotes podían entrar hasta cierto punto y luego el sumo sacerdote. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos asombrarnos en el día de hoy de que el acceso a Dios que tenemos en el día de hoy es incluso mayor que el que tuvo David. Porque la Biblia no dice acaso que ahora nosotros somos templo de Dios. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros? Y que tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo en nuestras oraciones. Estas cosas David no las conoció. Y nosotros sí lo tenemos. David no tenía la Biblia completa como nosotros la tenemos. David no conoció el Nuevo Testamento. Él probablemente ni siquiera tuvo todos los salmos completos en su mano. Tuvo el Pentateuco, pero no tuvo toda la revelación que nosotros tenemos hoy. Tenemos una gran bendición, hermanos amados, en el día de hoy. Si David aprovechaba tanto su comunión con Dios y le buscaba en medio de la prueba, ¿cuánto más nosotros deberíamos buscarle? David
ve literalmente estas amenazas en su vida, ejércitos completos, guerras declaradas, los filisteos viniendo literalmente para destruir a David y a su pueblo. Pero él, ¿qué hacía? Buscaba la comunión con Dios, buscaba la presencia y el rostro de Dios. Iba cerca del lugar de reunión, del tabernáculo, para buscar el rostro de Dios. Así que, hermanos amados, cuando estamos en medio de la prueba, lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle más que nunca en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Y asistir, como sería ya para nosotros en el día de hoy, a la iglesia, a la reunión de los santos. Imaginemos a David, quizás cuando joven, no sabemos cuándo escribió este salmo, pero supongamos que lo hizo cuando él estaba joven, ocultándose en las cuevas, ocultándose en los riscos de los montes, o como decía anteriormente, en el desierto de Engadi. Usted puede leerlo ahí en 1 de Samuel, capítulo 23. Toda la aventura que tuvo que pasar David, escapando de Saúl. Pero él, ¿qué quería en ese momento? ¿Se estaba quejando de Dios? No, él decía: Señor, cuánto yo quisiera ahora mismo estar en tu lugar santísimo, penetrar en tu templo, estar en tu casa y estar siempre contigo. Hermano, hagamos eso. Vayamos a su presencia cuando estamos en medio de la crisis, para contemplar, dice el versículo, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué hermoso, ¿no? Para los religiosos, incluso de nuestros días, la hermosura es la estética, ¿no? Las lindas catedrales, las lindas ropas que usan quizás algunos sacerdotes, los objetos religiosos que se usan. Esa es la hermosura que muchos buscan, ¿no? Pero ¿cuál es la hermosura que nosotros buscamos? La hermosura misma de Dios, la hermosura de la persona misma de Dios. Y nosotros buscamos ese rostro, la hermosura de Cristo. ¿Sabe qué? Avanzaría conmigo un salmo, Salmo 45. Mire el Salmo 45, versículo 2. Salmo 45 y versículo 2. Antes de leerlo, quiero decirle que este es un salmo mesiánico. Y los más antiguos rabinos de Israel, los más antiguos maestros de Israel, decían que este versículo se refiere al Mesías que iba a venir. Miren lo que dice, Salmo 45, 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿A quién buscamos nosotros? Al más hermoso de todos, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el rostro de Dios en Cristo. Eso dice Apocalipsis 22. Cuando estemos en el cielo, el rostro más hermoso, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. También Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Mire, escuchen lo que dice. Por lo cual también dice la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra? El Señor Jesucristo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es precioso sino nuestro Señor Jesucristo? Y cuando nosotros buscamos en su palabra, en tiempo difícil, en tiempo de amenaza, en tiempo de enemigos, en tiempo de lucha terrible con el pecado, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la hermosura de Dios, la hermosura de sus atributos, la hermosura de su rostro en oración, la hermosura de la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estudio la palabra de Dios y la leo y medito en ella, puedo sentir la belleza y la hermosura de Dios. O también, como otras partes dice, la palabra de Dios que es dulce como la miel. Hermanos, ahí tenemos todo para disfrutar. El tiempo donde nosotros podemos, como ahora va a decir, escondernos en Él
en el tiempo difícil. Dice el versículo 5, volviendo al Salmo 27, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Mire cómo va intensificándose el Salmo. Él no solamente dice, voy a buscar lo profundo de Dios, la hermosura de Dios, sus atributos, sino que el mismo Señor me va a tomar y me va a esconder en su morada. Dice ahí, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Recuerdan cuando citamos en la escuela dominical el domingo Colosenses 3:3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y me ocultará en lo reservado de su morada. Esto ha ocurrido literalmente en la historia de Israel. ¿Recuerdan cuando malvadas personas trataron de matar a todo el linaje real de David? Pero sobrevivió un niño, Joás. ¿Recuerdan? ¿Dónde lo escondieron para que no lo mataran? Los sacerdotes lo escondieron en el lugar santo del templo por 6 años para que no lo mataran. Esa historia usted la puede ver en Segundo de Reyes, capítulo 11. Literalmente protegieron a ese último descendiente legítimo al trono de David. Si Joás hubiera muerto, se hubiera cortado una línea genealógica del Señor Jesucristo. Pero literalmente lo ocultaron en la morada de Dios en la tierra. Lo mismo pasó cuando los enemigos de Israel querían matar a Nehemías. ¿Recuerdan cuando estudiamos Nehemías? Y ellos pensaron, si Nehemías se esconde en el lugar santo del templo, va a ser el único lugar donde no lo vamos a poder tocar. Usted puede leer también esa historia en Nehemías capítulo 6. Y nuestro Señor Jesús, ¿no pasó que nuestro Señor Jesús se perdió por un tiempo de la vista de sus padres cuando Él tenía 12 años? Legalmente ya en el judaísmo era un hombre, así que no estaba en rebeldía a sus padres. Él ya era un hombre. ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesús? En el templo, en la casa de Dios. Y cuando sus padres le encontraron, nuestro Señor Jesús dijo, yo estaba, ¿dónde? En los negocios de mi Padre. Ahí es donde nosotros debemos estar, en la morada de nuestro Señor. Y aquí es donde se produce una inmanencia. Inmanencia significa que Dios vive en nosotros y que nosotros también podemos vivir en Dios. Porque no vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y no dijo Jesús que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y dónde? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es literal. El Señor Jesús después lo explicó en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde debemos refugiarnos, hermanos? ¿En la queja, en la desesperanza? No. Debemos ir a la morada de Dios, morar dentro de Él, porque en Él vivimos y somos, dijo Pablo en una discusión allí en el libro de los Hechos. Dice David al final del versículo 5, sobre una roca me pondrá en alto. Ahí se completa la ilustración, ¿no? David está pensando un monte alto, de roca, firme, y arriba una fortaleza, y allí dentro vivo yo, seguro con mi Dios. Una fortaleza firme en la roca de los siglos,
que es nuestro Dios. Y termina este párrafo en el versículo 6 diciendo: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Las pruebas duran para siempre? No. Según este versículo, ninguna prueba va a durar para siempre. Ninguna crisis va a durar para siempre. Ninguna pena que tengamos ahora va a durar para siempre. Llega un momento en que la prueba cumple su propósito y Dios, ¿qué hace? Levanta nuestra cabeza. Porque en la Biblia, si usted lo ve, es una figura esto de las emociones. La cabeza levantada y la cabeza agachada significan dos cosas, ¿no? Cuando se está con la cabeza agachada significa un momento de humillación y de derrota. Pero la cabeza en alto significa victoria. Significa Dios peleando por nosotros. Así que ninguna prueba, hermanos amados, dura para siempre. Llega un momento, ya sea aquí en este mundo o allá en el cielo, donde Dios va a levantar nuestra cabeza y vamos a salir airosos de la prueba. Aquí vemos que David, durante todo el tiempo que duró su prueba, se mantuvo firme, aferrado a la roca, que es Dios. ¿Y qué pasó? No salió avergonzado, sino que los enemigos fueron los que salieron avergonzados. Y dice: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Cuando termine la prueba, hermanos amados, y aún en medio de la prueba, tenemos que alabar a Dios. No importa lo que estemos pasando. Sacrificios de alegría, ofrendas a Dios. Porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. Él sabe todas las cosas. Y Él sabe por qué ha permitido la crisis o la prueba que estemos pasando. Durante la prueba, mantengámonos en comunión. Mantengámonos adorándole. Y cantemos incluso y entonemos alabanzas a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan quizás solo los coros, o los salmos, o los himnos. Pero ¿saben qué? La Biblia dice en Colosenses 3:16 que cuando alabamos no solamente debemos cantar himnos. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que cuando nos reunimos para alabar a Dios, debemos tener todos esos tipos de alabanza a Dios. No importa lo que estemos pasando, sigamos alabando a Dios. Hemos visto en esta noche que nuestra fortaleza está en las fuerzas de Dios. Dejemos de ir a nuestras capacidades, renunciemos a eso, vamos a Él y Él nos va a dar fuerza para poder soportar. Él nos va a infundir valentía y en medio de la prueba es el tiempo donde más debemos buscar al Señor en comunión. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche, le agradecemos, Señor, por su palabra. Infúndanos, Señor, en esta noche valentía. Ayúdenos, Señor, a buscarle más que nunca. No importa la prueba que estamos pasando, no importa la pena. Señor, usted es el que tiene la fuerza. Ayúdenos, Señor, a ir siempre a sus fuerzas. Lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén.